Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad, por Canal 22, por supuesto, el canal donde se dicen cosas que en otros lugares se callan. Y hoy en Seguridad y Sociedad vamos a continuar con esta serie de especiales que han abordado justamente algo absolutamente novedoso para la mayoría de la gente, que es esta cuestión del quinto dominio, del ciberespacio, del cibercrimen, del ciberterrorismo. Y vamos a abordarlo ¿por qué? Primero porque decidimos hacer una tríada, que en realidad van a ser 4 programas, porque no nos alcanzaba solamente con 3, pero por otra parte porque este tipo de delitos están cada vez más a la paz, cada vez más ocupando las placas rojas y las portadas. O sea que vamos a continuar lo que empezamos en el primer programa con el ingeniero Usal, el doctor Usal, que era justamente un análisis en general del tema y, digamos, analizar qué se estaba haciendo con respecto a esto. En segunda instancia, con el brigadier mayor Moresi, analizamos una suerte de visión del hipotético futuro conflicto. ¿Qué podía pasar? ¿Qué podía pasar con las máquinas, con la cibernética, con el hombre, con el dominio sobre el hombre a través de la tecnología? Y hoy tenemos otro invitado para completar esta trilogía de especialistas, que es ni más ni menos que el ingeniero Carlos Federico Amaya, ingeniero militar, que es codirector del Observatorio Argentino del Ciberespacio y subdirector de la maestría justamente en ciberdefensa y ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Carlos, le damos la bienvenida a esta suerte de tercer capítulo, que va a ser cuarto también, analizando estas cuestiones. Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches a la audiencia de Seguridad y Sociedad. Bueno, quedo a disposición de sus preguntas, Luis. Qué tema este, ¿no? Qué tema. Realmente a mí lo que me interesaría es que hay mucha gente que nos está viendo que no es especialista, si bien esto tiene un target muy definido, también nos ve gente que no es del palo, como se dice en la jerga, y quiero bajar un poquito a ese nivel de explicación. Quiero que la gente común entienda la gravedad, la importancia de abordar esta fenomenología de la cibernética, y además quisiera una breve reseña histórica, porque el tiempo es tirano, pero ¿dónde empieza esto? En nuestra historia del hombre, ¿dónde empieza el tema de la importancia de lo que hoy llamamos el quinto dominio? Bueno, aunque parezca mentira, Luis, reflexionando un poco sobre artículos que ha escrito y divulgado básicamente una muy amiga mía, la doctora Felicitas Arias desde Francia, hizo un resumen que me hizo pensar realmente sobre que no hay nada nuevo en ciber. El primero que pensó en un tema ciber, ¿saben? Fue Platón. En esa época se hablaba del dios éter. Esto me hizo reflexionar esta doctora realmente, y es cierto, desde esa época, Platón, todo lo que era el aire que circundaba la Tierra, todo lo que era el espacio, para él era el dios éter, para los griegos, era el dios éter, ¿no? Por supuesto, sin forma corpórea, como lo eran la mayoría de los dioses griegos, y algo un poco jocoso, por supuesto. Entre ese dios éter y la tierra había una diosa, que era el aire, la diosa, y se llamaba Caos, la diosa Caos, ¿no? Bueno, en ese ambiente, fíjense, casi 400, 500 años antes de Cristo, ya el hombre empezó a pensar en eso intangible, inmensurable, ¿no?, que lo rodeaba, y empezaba a querer justificar qué pasaba entre lo que uno hablaba y lo que el prójimo escuchaba, ¿no? ¿Cómo es que llegaba? ¿Cómo es que se transmitía ese tema? ¿Cómo es que se transmitía la luz?
¿Qué era lo que pasa? Fíjense que ya no es nuevo esto, no es nuevo el tema. Bueno, después ya se salta directamente, después de que Aristóteles dice que el éter, que en este momento nos une al doctor Luis Vicat, al ingeniero Carlos Amaya y al Canal 22. Más de uno de nosotros ha escuchado partidos de fútbol donde el locutor muchas veces dice: estoy transmitiendo por el éter. Ese es el éter de hoy en día. ¿Cómo seguimos usando ese término intangible de lo que es el espacio que rodea la Tierra? Realmente es para pensar, porque en su momento Aristóteles define 5 elementos: el fuego, el aire, la tierra, el agua y el éter. Y ahí es el primer momento de reflexión. Hoy decimos tierra, aire, mar, espacio y aeroespacio y ciberespacio, ¿no? 500 años antes de Cristo, ¿cómo estaba? Y lo más grave, lo más importante, ponía al éter sobre el resto de los 4 elementos, ¿no? Bueno, desde ahí salta, realmente es curioso, como siempre fue una verdadera inquietud de qué hacía el hombre en esa dimensión inmensurable e intangible. Saltamos directamente hasta que después, ya en el siglo XVII, Descartes empieza a querer decir: no, esto no es solamente una cosa intangible, acá tiene que haber algo más, acá tiene que haber una transmisión, algo que permita que esa perturbación que uno provoca llegue al oído de las otras personas. Y bueno, entonces empieza, estoy resumiendo muchísimo, perdón, empieza a pensar en que ese éter se movía. Eso no era algo que estaba estático, eso se movía, tenía movimiento, y bueno, y al tener movimiento ahí justifica que por eso los astros se movían también dentro de esa masa, de eso que hasta ese momento se llamaba éter y se sigue llamando, hasta que ya en el siglo XVIII aparecen los sabios, ¿no? Que coincide un poco con lo que en un momento, en la exposición anterior, el brigadier Moresi habló sobre la importancia de cómo se evolucionaba desde una concepción deidal, de una concepción de un ser superior para explicar lo inexplicable, a algo donde cada vez más iba teniendo centro de gravedad el hombre en sí. Y entonces ya empiezan, ya aparece Laplace, ya aparecen Faraday, ya aparece Roentgen, ya aparece Maxwell, por último, ¿no? Sobre fines, época 1850 y pico. Piensen ustedes, nuestra Constitución 1853, José de San Martín andaba dando vueltas por Europa, Rivadavia, Mariano Moreno, para ubicarnos en qué zona y en qué andábamos nosotros en el momento en que estos sabios empezaron a pensar: no, paren un poquito, esto no es el éter, acá tiene que haber otro tipo de fenómeno, ¿no? Y Maxwell en 4 ocasiones describe lo que realmente, el fenómeno que él notó cuando fundado en Faraday, fundado en Gauss, ¿no? Cuando dentro de un conductor circulaban aparentemente corpúsculos. Todavía no se hablaba porque no se había descubierto el electrón todavía, ¿no? Claro. Entonces, había una perturbación, dice: no, esto pasa así. Y ahí sí yo soy partidario de hacer una reflexión en ese momento. Estos sabios escriben lo que ven, fundamentados en la estructura de lo que es el pensamiento científico. Primero uno observa el fenómeno,
Después se empieza a medir qué es lo que se produce alrededor de ese fenómeno. Cuenta cuántas veces se repite y qué está haciendo, estadística. El segundo paso. Y el tercer paso y gran problema, y esto algunos de los que me están escuchando lo habrán escuchado de mí varias veces, el tercer paso es el gran problema de contarle al resto qué es lo que vi. Y ahí hago una convención para decir, para yo no hablar tanto, digo que todo lo que pasa debajo de esta ecuación es una integral o es una sumatoria y lo represento épsilon. Digo que si todo esto que ocurre en este momento es una integral, le digo sigma. Lo que pasa en este momento exacto del fenómeno, para no decir todo lo que estoy diciendo, digo, esto es la derivada de algo respecto del tiempo. Y ahí nacen las matemáticas, es una convención que describe al prójimo el fenómeno que el científico que observa está viendo, ¿no? Es explicarle, bueno, esto que parece que fuese fácil, sí, no es fácil, pero verdaderamente en el fondo de la cuestión lo que hace es darle importancia a lo que es, a mi criterio, la formación de ciencia básica, ¿no? Estructurarnos de esa forma. En el año 1948, y esto sí lo voy a hablar porque estoy hablando para doña Rosa, una bestia de la humanidad que fue realmente Norbert Wiener, un sabio, un norteamericano que actuó muchísimo en guerra, es el fundador de la cibernética, ¿no? El fundador de la cibernética. Este hombre crea su primer computador que jugaba al ajedrez, ¿no? Realmente un hombre fuera de lo común, por supuesto, profesor del MIT, un sabio verdaderamente. Hay un premio actualmente a los científicos que se llama Norbert Wiener, y Norbert Wiener decía, cuando inicia, es el padre de la cibernética, año 1948, a la sazón el año de mi nacimiento, hace 73 años, ¿no? Fíjense para el que habla que la cibernética es el futuro, o esto que es lo nuevo, esto es lo que está por venir, que uno lo escucha permanentemente. Es decir, no, para un poquito, hay mucha gente que ha trabajado y que viene trabajando sobre estos temas. Y se ha pensado mucho. Pasémonos, no nos creamos que inventamos algo o se nos ocurrió algo, porque en el año 48 hasta le pusieron nombre. Y si les digo que en el 84, ¿no? Se crea por un novelista, William Gibson, que escribe su obra Neuromate, la historia de un pirata que va a cumplir sus fechorías en un sector de lo que era la cibernética, ¿no? Eso es el resumen del libro, año 84, 2 años después de Malvinas. A mí me gusta hacer ese paralelismo para ubicarnos en la historia, ¿no? 2 años después. ¿No? Marcar los hitos es importante. Hay una cuestión que se nos quedó por ahí en el tintero, o por lo menos a mí, que soy un neófito y lo reconozco. En realidad, en el año 69 es que comienza el fenómeno de la Internet, como lo conocemos nosotros, que después crece exponencialmente. Pero antes hubo también algunos genios ignorados como Tesla, ¿no? Cuando hablamos de la electricidad y la conducción. ¿Qué opinión, Carlos, tiene con respecto a Tesla? Me interesa porque yo lo he seguido muchísimo, he leído su vida y me ha interesado mucho realmente. ¿Era un genio loco? ¿Era un loco genio? Yo creo que era un genio loco, ¿eh? Un hombre que vivió verdaderamente, bueno,
tan genio loco que los inventos de Tesla se los adjudicaron colegas, ¿no? La pila de Tesla, lo que verdaderamente leer la biografía y la vida de ese genio, bueno, era un Einstein, en su época un Einstein no reconocido, Para mí, poca cultura histórica, ¿no? Siempre lo tuve a Tesla como bueno, como en su momento le pasó a Franklin con el pararrayos y que por ahí se lo comercializó otra persona, cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero para mí interpreto que realmente un sabio loco, un sabio verdaderamente, un hombre fuera de época. Bueno, como lo fue en su momento Einstein, ¿no? Como lo fue en su momento Einstein. Pero como si se quiere, como lo fue Galileo Galilei, pur si muove, ¿no? Con respecto al movimiento que la Tierra no era el ombligo del mundo. Sí. Digo, para volver a centrarnos en el carril del cual yo lo saqué aviesamente, sí. Por ser Tesla fanático. Pero, ¿qué pasó con esta explosión que sucedió a partir de 1969? Porque esta sería la segunda etapa de la historia grande, me parece. A partir del 69 comenzamos a vivir de alguna manera una suerte de realidad paralela, pero real, ¿no? Verbigracia, ¿no? Sí, es absolutamente real, como toda gran evolución técnica, desgraciadamente, y se lo está diciendo un soldado, un viejo soldado, los grandes saltos técnicos se han dado durante los conflictos armados. Verdaderamente, y el origen de la Internet son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que empiezan a organizarse sobre el desarrollo de optimización de las comunicaciones en función de lo que la tecnología les daba en ese momento. A partir del 69 empieza a desarrollarse la tecnología en el ciberespacio. Y lo asombroso es que el crecimiento es cada vez más exponencial. Es cada vez más exponencial. Y con todo respeto, Luis, pero usted me cortó en un momento sin terminar el cuentito de William Gibson. En el 84, 69, en el 84 sale al mercado la palabra ciberespacio. En el libro del pirata. sale la cibernética, bueno, es la creación de un artista. ¿Cuánto científico artista hay, no? Bueno, producto de que el primer paso del pensamiento científico es la observación, ¿no? Por eso hay tanto científico pianista, hay tanto arquitecto, artista, escultores, pintores, ¿no? Porque son observadores. Y volviendo al tema de Internet, bueno, evidentemente, desde el año 69 hasta ahora, que parece que fue ayer, fíjense que me llevan a un terreno apasionante. En el 69 pisamos la Luna, con menos inteligencia que una Commodore 64, 64K. Y hoy estamos hablando de almacenamientos domésticos en casa de 3 o 4 terabytes, ¿no? 64K y llegamos a la Luna, año 69. Fíjense si el crecimiento verdaderamente no es exponencial. Bueno, ese es el ambiente en que nos estamos teniendo que mover en el quinto dominio. Y esas son las conclusiones que nos dejaron latentes el doctor Usal y el brigadier Moresi en las dos exposiciones anteriores, ¿no? Yo quiero ser lo más claro posible y llamar un poco a la reflexión en este tema, ¿no? Que para verdaderamente es muy difícil en este momento pensar de que uno tiene en esta área un pensamiento innovador. Hay que prenderse a la respuesta que nos lleva esa
esa gran evolución exponencial que nos lleva al punto de singularidad en el 2050, ¿no? A pensar como piensa que fueron nombradas en sus programas anteriores, ¿no? La Singularity University, ¿no? Que están pensando en el hombre como administrador de máquinas y ya no como hacedor de lo que uno quiere que la máquina haga, ¿no? Es el momento, creo que tenemos que acompañar ese crecimiento, hacer una perspectiva desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, sí, como desde el punto de vista... Ahí estoy adunando este razonamiento que me parece brillante. ¿Cómo hacer? Es decir, ¿cómo hacemos para estar a la altura de las circunstancias de este fenómeno? Que el fenómeno no termine arrastrándonos, sino que nosotros podamos seguir teniendo el control, entre comillas, de este fenómeno. ¿Cómo formamos profesionales que estén en capacidad de manejarse en el quinto dominio y en circunstancias muy, muy fácticas después de terrorismo y de seguridad, que las vamos a desarrollar en el próximo programa? Pero la pregunta concreta sería, ¿qué tiene que hacer quien, de alguna manera, o el Estado, qué perfil requiere de un especialista, o la industria privada, ¿por qué no?, para que alguien esté en capacidad de manejar este tema, ¿no? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Dónde lo tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Hoy la tendencia es, verdad, yo la veo, la tendencia estaría dividida, pese a que en esta área y la característica de estos conflictos son absolutamente multidisciplinarios. Son absolutamente multidisciplinarios. Eso nos lleva a pensar en un perfil de persona que dedicado, como bien comenzó usted esta jornada, ¿no? Dedicado a los fierros, dedicada a la seguridad informática, dedicado al hardware, dedicado al desarrollo de software, ¿no? Por un lado, que nuestras universidades tienen sobresalientes carreras con este perfil, ¿no? de seguridad informática, ¿no? Seguridad informática, en general, hablando, el hombre que está con los fierros, el hombre que en todo lo que hace el desarrollo de software y hardware, ¿no? Y por el otro lado, que tiende mucho más hacia lo que es la función pública, en definitiva, del Estado como controller, como regulador, como dueño soberano del medio donde se desarrollan las actividades, que es el ciberespacio, ¿no? Como medio soberano de eso, a formar el gerenciador de esos equipos multidisciplinarios, ¿no? Que bien puede ser un abogado, un médico, puede ser un informático, puede ser un licenciado en relaciones internacionales, pero un hombre que desde el punto, formado con una férrea ciencia básica, o sea, que no esté dependiendo de la cresta de la ola de Internet que enferma, que entienda cuál es la característica del fenómeno para saber qué va a pedir y que lo que va a pedir no sea esotérico, ¿no? No sea una cosa que de pronto vio en la última película de Netflix o en alguna película de James Bond, que hay muchas que son ciertas respecto de Netflix, por ejemplo, pero hablemos de Enigma, por ejemplo, verdaderamente películas que son para sacarse el sombrero en este sentido, pero saber qué es lo que tiene que pedirle al técnico, saber cuáles son los objetivos estratégicos que tiene que tener la nación, que lo hay, que lo hay. Hay mucha gente en nuestro país muy capaz y que está trabajando y que trabaja hace muchos años en esta área. Y gracias a Dios, dentro de todo, pese a los avatares de cambios de gestiones,
en lo que hace a esta área hay una cierta continuidad. Mezquindades hay como siempre, ¿no? Como pasa en todas las áreas, Luis. Pero está organizado por ahí de una gestión a otra. La estructura de ciber cambian un poco los nombres, pero en definitiva las funciones son exactamente los mismos. Y así que concretando a la pregunta que usted me acaba de hacer, pienso, por un lado, el técnico sigue adelante, que tenemos pero sobresalientes técnicos y un potencial enorme, sobre todo en el área de software. El hardware para el desarrollo de circuitos híbridos y microprocesadores, desgraciadamente, retrocedió. Por un tema económico, es mucho más fácil, hasta Estados Unidos lo hace. Lo compra en China, porque lo fabrican, están homologados y están probados los equipos, o en Bangladesh, por un tema económico. Pero, y por otro lado, el desarrollo de software, que ahí somos muy fuertes. Bueno, pero eso dentro de los fierros. Y por otro lado el gerenciador, porque si el gerenciador se encarga de saber programar Python, de saber programar R, de saber programar Java, que son lenguajes donde normalmente una ciberarma ataca las redes, ¿no? Python y R, con esos lenguajes. Se olvida de gerenciar, se olvida de ser líder, ¿no? Y hoy, en esta área, hay la persona tiene que tener un gran compromiso ético, porque es un área donde uno está jugando en el límite de transgredir el habeas data, ¿no? De transgredir la individualidad de la información, ¿no? Entonces, tiene que uno no puede decir porque sí, dice, es un hacker. Para mí, la palabra hacker no es una mala palabra, porque no existe el hacker ético. El hacker es un hombre que trata de encontrar el defecto en la red. El que comete hacker con mala intención no es un hacker, es un delincuente. Que se sirve de la tecnología para cometer el delito. Y llegar a lo que seguramente hablaremos en algún otro momento de las características de lo que es un malware o de lo que es las técnicas de phishing, pero verdaderamente, y no son palabras mías tampoco este concepto, yo comparto totalmente el concepto de que tienen y caigo en eso porque no puedo definirlo de otra forma, un ético del área y colaborador que es el Chema Alonso, un español que recomiendo a sus video oyentes, doctor, realmente entren un poco en YouTube y sigan un poco las conferencias de Chema Alonso, que realmente son en español, uno las puede escuchar, y es un hombre que tiene unos principios éticos verdaderamente loables. En esta área, la ética y en especial el hombre que pretende ser líder de un equipo multidisciplinario, y eso es fundamental. La primera materia que damos en el redondeo, perdón, que no quiero interrumpir. La primera materia que se da en la maestría de ciberdefensa y ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires es ética. De las 19 materias. Es una introducción, pero el centro de gravedad está montado sobre la ética y las normativas que se rigen mucho desde Estonia, que es otro tema muy importante, muy lindo, que si tenemos la oportunidad vamos a tocarlo. Vamos a tocarlo. Yo me quiero quedar con esta reflexión. A ver, si yo tuviese que hacer una comparación, el lego, el profano, tuviese que hacer una comparación sobre el gerenciador, yo diría que por un lado están los luthiers que fabrican el instrumento. Por el otro lado está el ejecutante del instrumento, que es el que va a ver cómo funciona y cómo salen los sonidos. Y finalmente está quien gerencia todo esto, que es el director de orquesta, que es el que va a marcar los tiempos
Perfecto. ¿Puede ser? Perfecto, sí, es así. Es así. Estos directores de orquesta, a ver amigos, estos directores de orquesta que están saliendo ya de nuestros claustros universitarios de la mano del ingeniero, de la mano del ingeniero Usal, del brigadier que nos acompañó en nuestro último encuentro, están preparándose para hacerse cargo del futuro. Y esto en el presente, que es lo importante, ¿no? En el presente hacerse cargo del futuro. Yo me quiero ir con esta reflexión prometiéndoles y comprometiéndolo, ingeniero, a que en nuestra segunda etapa del programa, en nuestro segundo bloque, la semana que viene, vamos a ver los casos concretos de ciberdelito y ciberterrorismo que inclusive se hayan producido en esta semana por venir, ¿no? Y los analicemos en profundidad. No sé si usted está de acuerdo. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no se puede. Si usted me pone las pautas, realmente, Luis, porque si me dejan hablar, para mí es una pasión estar trabajando en este tema y aparte profundamente agradecido por la invitación que nos ha hecho usted para organizar estas pequeñas 4 jornadas, pequeñas grandes 4 jornadas que esperemos que tengan trayectoria y sirvan para sumar y no formar brechas, ¿no? Sí, porque seguramente así será y el tiempo tirano nos obliga a ir entregando, no sin antes agradecerle, Carlos, profundamente al ingeniero Usal, al brigadier Moresi, a usted, todo este esclarecimiento que tanta falta hace hoy por hoy. Y a ustedes, amigos, invitarlos a nuestro próximo programa, porque allí vamos a ver ya lo táctico, lo práctico, el entresijo de estas cuestiones que son absolutamente apasionantes e interesantes, pero que no podíamos ver si no hacíamos este introito previamente y nos íbamos metiendo progresivamente en tema. Así que les agradezco, los despido, diciéndoles como siempre, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.